La teoría de las restricciones es una filosofía de sistemas o empresas creada sobre una guía y se diseña para lograr un proceso de mejora continua. La base de esta teoría es que todas las organizaciones son creadas con el fin de lograr una meta. Esta teoría es un modelo de gestión empresarial que se compone o reúne varias herramientas simples para mejorar el desempeño de las organizaciones que la están implementando. Tiene 3 tipos de restricciones, dentro de los cuales están las restricciones físicas, las restricciones del mercado y las restricciones políticas. En las restricciones físicas es cuando la limitación puede ser relacionada con un factor tangible del proceso de producción. En las restricciones del mercado son las que tienen que ver directamente con la demanda del producto o servicio, y las restricciones políticas es cuando la compañía ha adoptado políticas, estímulos o formas de operación que son contrarias a su productividad o que conducen a resultados contrarios a los deseados. La teoría de las restricciones tiene 2 componentes principales. El primero son los procesos de pensamiento que facilitan la comunicación de las personas, así como la solución de conflictos basada en una relación ganar-ganar. El segundo componente más importante de esta teoría es la aplicación de los principios de flujo o velocidad en diferentes entornos, como el de producción, logística, proyectos y servicios. Además de estos componentes, también están los componentes de los recursos del sistema, están los indicadores financieros. Dentro de estos indicadores financieros está el retorno de la inversión, está la utilidad neta y está el estado del flujo de caja. También tenemos los indicadores operativos. Dentro de estos indicadores operativos está el throughput. Este es la velocidad a la cual la organización genera dinero a través de sus ventas. También tenemos las herramientas de la teoría de las restricciones. En estas herramientas son procesos de pensamiento para responder lógica y sistemáticamente 3 preguntas a los procesos de mejora continua. Estas preguntas son: ¿qué cambiar?, hacia dónde cambiar y cómo causar el cambio que se quiere lograr. Buenas noches, voy a hablar sobre el tipo de restricciones. Nosotros dentro del tipo de restricciones encontramos restricciones físicas, que son las limitaciones o restricciones que tienen relación con un factor físico en el proceso. Un ejemplo puede estar relacionado con los equipos, las instalaciones o incluso con el recurso humano. Otros tipos de restricciones, podemos encontrar restricciones políticas, que son las reglas que evitan que la empresa pueda lograr o alcanzar sus objetivos. En este ejemplo, no hacer horas extras, trabajar en otros turnos o no hacer venta a crédito. De pronto hay ciertas políticas que restringen a que los colaboradores pueden llegar a alcanzar cada uno de los objetivos, y este tipo de restricciones son las que deberíamos moldear para poder en todo el proceso y cumplir el objetivo. El esquema para realizar un proceso de la teoría de restricciones, las voy a nombrar. Son 5 procesos, los voy a nombrar y los empiezo a escribir uno a uno a medida que vaya hablando. El primero es identificar la restricción. El segundo, decidir cómo explotar la restricción. El tercero, subordinar lo demás a las decisiones anteriores, elevar la restricción, y ahí volvemos al primer paso, que es identificar la restricción. ¿Cómo entonces nosotros desarrollamos este esquema? Como bien lo mencionaba ahorita, lo primero que vamos a hacer es identificar la restricción. Para esto se debe identificar en dónde se está generando la restricción para poderla empezar a trabajar. En la empresa se pueden tener muchas restricciones como falta de gente, falta de máquinas, falta de materiales, falta de dinero, falta de espacio, políticas, exceso de stock, exceso. En sí, entonces se decide qué restricción se va a trabajar, porque en la teoría de la restricción solamente trabajamos una sola restricción, pero entonces nosotros estamos mirando cuál de estas restricciones son las que realmente nos está haciendo stop en el proceso para alcanzar nuestros objetivos.
Dentro de nuestro segundo proceso está decidir cómo explotar la restricción. Una vez elegida la restricción que vamos a trabajar, entonces miramos qué restricción impide que la empresa pueda ejecutar sus procesos de manera óptima y así el cumplimiento de metas. Dependiendo el tipo de restricción, hay diferentes métodos para obtener de ellas el máximo provecho. Un ejemplo de esto es la restricción de una empresa. Se deben tener estrategias como asignar a las operaciones con más habilidad de dicha máquina, hacer control de calidad a la máquina antes de iniciar proceso, no dejar tiempos de trabajo muertos como los almuerzos, pues pueden rotar personas para no parar operación. Entonces, si nosotros necesitamos producir, y ese es como nuestra restricción allá cuando identificamos la restricción, y tal vez estamos dejando espacios muertos en nuestro horario laboral, o tal vez la máquina no está produciendo como debería producir. Podríamos mirar cómo optimizamos esos espacios muertos o hacer que esta máquina realmente dé el funcionamiento óptimo para la cual fue creada. El tercero es subordinar lo demás a la decisión anterior. ¿Qué quiere decir esto? Entonces se dice que este puede ser el paso más difícil de esta herramienta. ¿Y por qué es el más difícil? Porque la empresa debe subordinar sus actividades y decisiones con relación a la restricción escogida a trabajar. Ahora esta restricción es primordial en la empresa y las demás áreas deben estar bajo lo que ésta requiera. Entonces moldear a todo un equipo de trabajo para trabajar sobre esa restricción y tal vez tengan otra cultura organizacional es muy complicado. Además que debemos saber subordinar, debemos saber conocer muy bien nuestra actividad y la gente que nos apoya. El cuarto es elevar la restricción. Cuando se habla de elevar la restricción, hace referencia a poder aumentar la capacidad de la restricción. Ejemplo, si la restricción es una máquina, se puede comprar una máquina similar para mejorar la actividad. El quinto es volver al paso 1. Si ya mejoramos este proceso y vemos que nosotros tenemos una lista de restricciones, volvemos entonces al primer paso, que es elegir la restricción. Lo que yo recomendaría es entonces, si vamos a empezar a emplear la teoría de las restricciones dentro de una compañía, es poder tener una lista de restricciones y poder ir dando prioridad dependiendo de la actividad. Es muy importante que tengamos en cuenta que la teoría de las restricciones no se aplica operativamente tal vez como he ejemplizado, sino que también se ha desarrollado en diferentes aplicaciones para manejar las restricciones en las diferentes áreas de la gestión de la empresa, como finanzas, operaciones, cadena de abastecimiento, proyectos y marketing. Las ventajas de la teoría de las restricciones es que se concentra en una debilidad a la vez. Da prioridades de gestión y permite identificar las debilidades por áreas. Esto lo que nos hace es poder concentrarnos en una sola restricción y optimizarla, manejarla, moldearla y hacerla exitosa. Las desventajas es que puede tomar un plazo largo el cambio, porque pues todos sabemos que lo más difícil del ser humano es desaprender. Una vez nuestra cultura organizacional haya aprendido una manera de hacer, va a ser muy difícil adaptarlos al cambio. Si no se da un enfoque óptimo, se puede perder el trabajo. Entonces lo que sucede es que de igual manera acá se debe ser muy inteligente, conocer muy bien la actividad, conocer muy bien los subordinados, para poder tener una exitosa gestión sobre esta herramienta. Entonces, la teoría de las restricciones es una herramienta gerencial, porque nos ayuda a tomar decisiones, a optimizar procesos y a crear ganancias. Muchas gracias.